Ahora estamos en vivo, genial. Nico, ha sido una semana intensa, ¿no? Estamos grabando 12 de abril, son las 6:30. Las elecciones de Hungría están pasando ahora mismo. El canal de el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Parece que Trump ahora lo quiere también cerrar él. ¿Qué cosas, ¿no? ¿Qué mundo estamos viviendo? Pero bueno, Qué ¿tú qué mundo tal? más loco, ¿eh? ¿Cómo has vivido este mes, Nico? ¿Cómo te han encontrado estos temas? ¿Cómo lo has seguido tú? Pues fíjate que yo ya con estas situaciones a veces tengo la sensación de que no, de que nada me impresiona, de que muchas veces llevamos unos años cubriendo las relaciones internacionales y hay esta idea de que es hasta un meme, ¿no? Lo de nothing ever happens, de que da Sí. igual lo tenso que se ponga la situación, los ultimátum que haya, lo que no, al final no va a ocurrir nada realmente y no tenemos que preocuparnos. Pues fíjate que yo esta semana, antes de que. Creo que fue el martes, ¿no? Cuando Trump dio. Bueno, el martes acababa el ultimátum que dio Ujú. Trump. Y yo recuerdo ese martes, cuando sacó los últimos mensajes estos en Truth Social, en los que decía que una civilización va a desaparecer esta noche, que bueno, que se iban a cagar básicamente los iraníes, y dando incluso a entender que. ¿Cómo se dice? Dando a entender que podía tirar una bomba nuclear Sí. sobre Irán, o por lo menos eso daba la idea. Yo, francamente, tuve un poco de miedo. O sea, la mayor parte, digamos que a un 90%, estabas casi seguro de que no iba a ocurrir nada grave, pero había una parte de mí que decía, Trump es una persona muy difícil de prever. Igual ha llegado el punto en el que decide que la única forma de ganar esto es tirar una bomba, y yo me asusté un poco. De hecho, estuve a punto de pensar de hacer pues como si me quedara para ver un partido de la NBA que es por la tarde, pues quedarme Claro. por la noche despierto simplemente para saber si iban a atacar o no iban a atacar. O sea, que, que incluso alguien curtido en relaciones internacionales como me parece que soy, estaba con un poquito de miedo en el cuerpo el martes. No sé tú en tu caso cómo lo viste. Mira, similar, yo, como dices, con Trump ya no se sabe qué va a hacer, ¿no? Esta teoría del madman, del loco con el botón nuclear que te podía llegar a ese punto. Y me leí un artículo interesante esta semana, me escuché un podcast que hablaba de, a lo mejor fue una manera de Trump de como que darse un poco de cobertura política, llegando a ese nivel de es lo que estoy dispuesto a hacer. Cualquier cosa menor que ocurra es una ganancia, ¿no? Como que estaba cubriéndose el trasero político, ¿no? Pero al final es una retórica súper agresiva. O sea, estás llegando a retórica que un presidente del país liberal por excelencia en su vida debería siquiera atentar a decir. Y ya llevamos un año y piquito de la administración de Trump y es lo que lleva, ¿no? Digo, al final presionó, creo, ¿no? De una manera u otra para mínimo llevar las conversaciones que vimos ayer en Pakistán, que oye, noticia y pues para comentar en este episodio, parece que avanzaron un poco, no tocaron nada esencial, muchos desacuerdos, y bueno, parece que se están cayendo las cosas. Creo que igual hace unas horas, Nico, vimos que Trump anuncia que él va a cerrar el estrecho de Hormuz en su completura. Así que a saber bien, pero tú ¿cómo lo ves? ¿Qué análisis le lees a J.D. Vance ahí en Pakistán estos días con la delegación iraní? Creo que estás en mute, Nico. No lo sé, es que efectivamente me parece que Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, porque al final Irán es una dictadura, y en Irán no tienen que ganar midterms, no tienen que ganar elecciones al Senado, no tienen que ganar elecciones presidenciales. Y el régimen claramente ha aguantado, se le ha hecho mucho daño, se ha acabado con gran parte de su cúpula. Había ahí días durante las semanas anteriores en las que parecía que cada día nos anunciaban la muerte de una persona relevante del régimen, y sin embargo ahí siguen, porque se ha hecho un gran esfuerzo por crear un régimen en el cual es muy fácil sustituir a unas personas con otras, y por tanto no va a haber un cambio de paradigma o de gobierno en Irán. Una vez eso se ve imposible, Estados Unidos se encuentra en una situación que a mí me parece imposible, porque es, ¿qué hacemos? Porque esta guerra ya la hemos empezado, y a Trump, si algo no le gusta, es parecer que ha perdido. Aunque sea verdad que haya perdido, porque en este caso, si no consigues el cambio de régimen en Irán, ¿qué vendes? Porque ¿qué es lo que haga? Eso es un poco también lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que Sí, puede vender Estados Unidos? Porque en la guerra de los 12 días, la que hubo el año pasado, parecía bastante claro que se podía vender, que es, se ha destruido gran parte del programa nuclear iraní, se tiraron las bombas estas, que no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero que eran como especialmente perforantes, que acabaron con una claro. zona importante del programa. Pero ahora mismo
¿qué es lo que se ha conseguido? Bueno, aparte de matar a Jamenei, que bueno, que sí, que efectivamente es una cosa importante, pero ¿qué se ha logrado que tú puedas vender como victoria? Mira, La esa es la apertura de Hormuz. pregunta, claro, es que esa es la pregunta, ¿no? Que le hice en el episodio que grabamos del tema, ¿no? De la ya llamada Tercera Guerra del Golfo a Laura y Valeria, que son expertas en el tema, y bueno, Laura decía, sí puede Trump a lo mejor tratar de vender algo porque técnicamente sí ha habido un cambio de régimen. Oye, pero quitaste un Ayatollah Khamenei por un líder Ayatollah Khamenei más joven, pues radical, ¿no? Y igualmente visto lo visto, cómo se le asesina al padre a la familia, pues puede que con esa sed de venganza también. Entonces, técnicamente, no es que haya habido un cambio como tal de régimen, sino cambio de liderazgo. Y creo que también hay una... no entiende la administración Trump que no estamos ante un Venezuela, ¿no? El régimen iraní es una red hiper compleja y desde los últimos ataques que ha habido el verano del año pasado, pues se prepararon para una situación de este estilo. Y de hecho creo que el ayatolá, el ex ayatolá, estaba listo para pues, probablemente un ataque, porque no estaba encubierto como lo estuvo en el verano pasado. Entonces yo creo que prefirió irse, ¿no? Como un mártir, y creo que la administración americana le dio la justificación perfecta al régimen de ahora apretar más las cosas, ¿no, Nico? A principios de año estamos viendo unas protestas fuertísimas, un ayatolá bastante viejo, ¿no? Como un sistema medio tambaleándose, y ahora parece que han apretado todavía más las tuercas, y aparte sacándole de provecho a pues este choke point estratégico, ¿no? El estrecho de Hormuz, que no estaba cerrado antes de que Estados Unidos atacara, ¿no? Entonces ahora sí, va Trump vendiendo que lo va a abrir, pero lo cerraron por sus mismas acciones, ¿no? Entonces, es ¿no? lo que lleva haciendo Trump siempre que tiene este estilo de batallas geopolíticas, ¿no? Resolver fuegos que él mismo prendió, ¿no? Creo que había un tema como era arsonist firefighter, ¿no? Un bombero arsonista que apaga sus mismos fuegos. Entonces, a ver qué tal. Yo creo que ha tenido un fuerte golpe político. Yo estuve escuchando estas semanas al mismo Tucker Carlson, ¿no? Y a varios de sus influencers MAGA que le están recriminando, pero fuertísimo. Entonces, creo que esto va a tener un coste político fuerte en los midterms que ya se vienen. Sí. Pero justo, si pudieras, porque yo de eso sí que no me he enterado demasiado bien, el tema del mundo MAGA, porque yo precisamente lo que había leído era un poco al revés, que había hecho una encuesta entre MAGA Republicans y que más o menos el porcentaje de apoyo a Trump, perdón, el porcentaje de apoyo a la guerra de Irán entre MAGA Republicans y entre votantes era bastante alto, era como del 80%, del 90%. O sea, ¿qué sectores están revelando? Porque eso me interesa, porque es una cosa lo que no la he seguido, entonces si me puedes contar un poco, nos puedes contar un poco, ahora que estamos en Substack aquí todos claro. Los Warriors. Pues mira, yo experto en política americana no soy, también tengo que aclarar eso, pero por lo que he estado estudiando y leyendo últimamente, a ver, tienes distintas alas en el Partido Republicano, distintas aristas. Tienes una más como de los neocons, que es este conservadurismo más clásico, ¿no? Este estilo un Bush y toda la administración que intervino en Irak, que es como ese poder duro, ¿no? Como que utilizar el poder americano duro para sacar ventajas estratégicas a nivel global. Básicamente lo que hemos visto en Estados Unidos los últimos años, ¿no? Hemos tenido líderes, pues, un poquito con la visión más liberal, estilo un Obama, un Clinton, de utilizar este poder duro, pero con posiciones más moralistas, ¿no? Para traer la democracia, para no sacar ventajas para un mundo mejor, ¿no? Como que en ese sentido liberal de la cuestión. Pero yo creo que lo que vemos con Trump y este lado MAGA, ¿no? Como que esta parte más isolacionista es, en plan, no tenemos por qué movernos en asuntos que no nos conllevan, ¿no? Y creo que ahí ves la figura de J.D. Vance como uno de los principales promotores de esta visión, ¿no? En plan de, ¿para qué molestarnos con otro conflicto en el Medio Oriente que nos va a tener atascados ahí cuando nuestro verdadero rival es China? Y no, esas son como las preguntas más macro que creo que también trataremos de responder, Nico, en un siguiente episodio en el podcast, ¿no? De cómo esto a nivel global juega en las estrategias de Estados Unidos, que al final es verdad que su principal contrincante no es Irán, sino es China. O bueno, las rivalidades que crean este otro bloque, ¿no? Lo que llamamos el eje revisionista. Y bueno, ahí tienes un J.D. Vance yendo a Pakistán en estas charlas, que por cierto el régimen iraní explícitamente dijo, queremos que J.D. Vance venga aquí. Y ayer me escuché algo bien interesante, Nico, a ver cómo lo entiendes tú, pero se hizo interesante la posición de Irán pensando, un J.D. Vance representa esa visión anti-intervenciones, tiene mucha ambición política, probablemente esté en el ticket republicano en las siguientes elecciones, entonces cualquier acuerdo, si es que sale uno, está firmado por uno de los posibles candidatos a la presidencia, entonces puede que se mantenga ahí. Y aparte,
pues es un personaje que por su retórica y tal está opuesto al intervencionismo y a esta guerra y tal. Entonces ahí fue una victoria, yo creo que estratégica de cómo posicionar las fichas. Y de hecho, ¿sabes quién criticó eso? El mismísimo John Bolton en Foreign Policy el otro día, que es un férreo hawk contra Irán, contra China, y le está pegando la administración Trump de todos lados. Pues lo que pasa cuando empiezas un conflicto sin una estrategia clara, ¿no? Y empezábamos hablando de qué estrategia había, qué punto había. Es que Trump nunca definió bien cuál era el objetivo de esta intervención. Creo que no hizo una conferencia de prensa hasta las 2 semanas, 3 semanas de atacar. Y hasta el día de hoy no se sabe bien qué es, porque si es el programa nuclear o cambio de régimen o volver a abrir un estrecho de Hormuz que estaba abierto antes de que se metiera. Sí, sí. Es complicado. Yo a veces, no sé si creo que fue en The Guardian que leí el otro día, además, que es una de estas cosas, es un poco como el libro que salió sobre la primera legislatura de Trump, como era Sangre y Fuego o alguna cosa así, que hablaba sobre la sangre y la furia, o no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que básicamente contaba lo disfuncional que es todo alrededor de Trump. Yo tengo la sensación de que eso sigue siendo así, solo que ha cambiado de un equipo de gente, que esto yo creo que lo hemos hablado en algún capítulo sobre Estados Unidos, pero que ha pasado de un equipo de gente que se encargaba de contener en cierta medida a Trump, que eran gente que intentaba llevar a Trump por su camino sabiendo cómo era, eso ha cambiado ahora en esta segunda legislatura a un equipo que lo que busca es dar la razón a Trump prácticamente en todo lo que puedan y ajustarla a sus intereses. Entonces, yo el otro día estaba leyendo en The Guardian un artículo que contaban que el gran representante o uno de los grandes representantes de Trump, tanto en las negociaciones de Ucrania como ahora en las negociaciones Irán o lo que sea, todo lo que se hace en Oriente Medio, es su yerno, Jared Kushner. Y otro es el Stephen Witkoff, creo que se llama. Y son dos personas que, según contaba en ese artículo de The Guardian, es como lo contrario de un diplomático clásico. Es como gente que no tiene ni idea de las formas. Es gente que no sabe nada, o sea, que faltan al respeto de forma continua a sus homólogos porque no saben cómo negociar. Ellos simplemente dicen, mira, nosotros somos Estados Unidos, somos los mejores del mundo. Y son cosas que, aunque tienen razón, o sea, efectivamente Estados Unidos puede hacer un poco lo que quiera, porque para eso es Estados Unidos. Pero cuando pierdes las formas, pierdes también capacidad de negociación. Yo creo que eso es algo que le ha pasado mucho a Estados Unidos ahora mismo, que en vez de tener a diplomáticos de nivel top llevando las negociaciones, pensando en todo lo macro, en el cuadro general, en cómo quieren dejar el país, cómo quieren dejar la diplomacia del país, tienes a un par de tipos más bien especializados en la negociación empresarial más dura, que lo único que buscan es sacar el máximo beneficio posible, como si esto fuera la adquisición de una empresa y no un conflicto internacional en el que hay mucha gente. Entonces, yo creo que esa es la cuestión que a mí me llama más verdaderamente la atención, que Estados Unidos, igual ahora el equipo que acompaña a Vance en las negociaciones en Pakistán es algo más profesional, a mí me extrañaría, pero quizás, pero que hay una falta total de profesionalidad en cualquier tipo de las acciones que realiza Estados Unidos, que efectivamente es la forma, pero que a mí me parece que dice bastante sobre el fondo. No sé si me explico. No, total, Nico. Es que, verdad, llevamos viendo 1 año y medio de que están dándole con saco al cuerpo diplomático en la Cancillería de Estado, en el National Defense, en defensa, en todo tipo. O sea, tú ves a Pete Hegseth y lo que dice, ¿no? Parece que trae una cruzada religiosa, que no es un militar preparado, que entiende, ¿no? Que usar la fuerza bruta es algo que hay que utilizar solemne y no estar hablando de ello como si fuera un videojuego, ¿no? Y lo ves en las conferencias de prensa con una retórica hiper agresiva, militarista, como muy, no sé, muy macho vibes, que dices, es que qué miedo. O sea, si estas son las personas que están llevando a cabo las decisiones que más podrían cambiar el panorama global, qué miedo, ¿no? Y sí, tienes razón, o sea, Witkoff y Jared Kushner es la personificación de llevar la cleptocracia y la corrupción a ese nivel, ¿no? Porque también hemos visto muchísimos acuerdos que se hacen a nivel económico privado con las empresas o con fondos personales de estos actores, con gobiernos, con Arabia Saudita, creo que también con el Congo. Entonces, estamos viendo esa interconexión entre la geopolítica y los negocios, no ni siquiera negocios nacionales, sino personales de los líderes de estos países, ¿no? Entonces, entiendo sí que Trump es un magnate del real estate y es su manera de entender el mundo, pero la geopolítica no es un negocio, y también el poder territorial, no todo lo que habla de necesito controlar Groenlandia, en plan,
No hace falta tener presencia física como tal para tener influencia. Y creo que esto es el de los golpes más fuertes que se está llevando a Estados Unidos, ¿no? Está perdiendo esa credibilidad de lo que dice y cómo actúa con no solamente los rivales, sino los aliados, Nico, que eso para mí es lo que más me está costando, ¿no? En plan, o sea, otra parte fundamental y fuerte del poder americano a nivel global es la red de aliados que tiene y la está perdiendo por sus propias acciones y por sus propios comentarios. Así que, el fin de la OTAN igual es otro tema que está también ahí en las últimas noticias, ¿no? Los últimos boletines. Pero yo creo que es porque no les importa. O sea, es lo que digo o sea, siempre da igual el político que estuviera al frente de Estados Unidos, da igual que fuera republicano, que fuera demócrata, que tuviera una conexión mayor o menor con ciertas ideas diplomáticas o no, siempre había esta idea general de continuidad de la actividad diplomática y esta idea de continuidad de la actividad en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esa continuidad se ha roto por completo con Trump en el sentido de que para él la diplomacia estadounidense, el Estado estadounidense, todo, es solo un medio más para enriquecerse y para enriquecer a su familia en muchos sentidos, ¿no? Todo esto que hablabas de la cleptocracia, todos los esquemas cripto que han sacado desde el principio, los perdones que se están prácticamente pagando, tú pagas tanto a mi campaña, yo consigo que la SEC te deje de investigar, tú pagas tanto a mi super PAC de no sé qué, y todo eso lo han llevado a la política internacional también. O sea, no sé si habrás leído las noticias que ha habido de que en general cada vez que había un anuncio de estos que decía va a haber una tregua, la guerra se va a acabar antes o vamos a hacer que llueva fuego sobre Irán, siempre 1 hora antes había movimientos masivos en bolsa de gente apostando a futures para hacer trades que les dieran dinero. O sea, que es obvio que está utilizando también la presidencia como un esquema para enriquecerse a través de la especulación, que a mí es una cosa que yo creo que no había pasado jamás en ningún país occidental a esta escala. A esta escala y tan descarado yo creo que no, ¿eh? Porque así también decir, nunca ha habido enriquecimiento tal entre los políticos. A ver, yo siendo mexicano te diría, no ha habido un líder en nuestro país que no tenga ahí uno que otro negocio chueco o que no se sepa, ¿no? Luego que alguien me diga lo contrario, pero yo creo que Trump ya es una manera descarada de hacerlo. O sea, ya básicamente es poner el dedo y decir, estás haciendo esto y el sí, ¿y qué vas a hacer al respecto? En plan, quítame de aquí. Siento que esa es un poco la manera de cómo lo llevan. Y yo estoy seguro, Nico, que dentro de años se van a ir destapando más cosas hasta de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero oye, regresando un poco la conversación al tema, ¿no? Las negociaciones que estamos viendo ahorita, estas semanas, yo creo que los temas principales es enriquecimiento nuclear, misiles balísticos, el estrecho de Hormuz, quién se queda la autonomía de ellos. O sea, son temas que no van a resolver estos personajes, J.D. Vance, Witkoff, Kushner en cuestión de 2 semanas. O sea, estos son temas cruciales donde expertos que llevan años investigando y sabiendo cómo opera el régimen iraní deberían estar liderando las negociaciones. Y vemos que no es el caso. Es una administración que se dicta por qué dice el mercado, ¿no? Y Trump, su manera de llevar a cabo esta guerra es, ¿qué digo? ¿Cómo actúo? Según cómo vayan a pegar los precios del petróleo que él mismo volatilizó llevando a cabo su operación. Y yo creo que así va a seguir dictando cómo lleva su presidencia, según qué le viene bien a la bolsa americana, al Nasdaq y todo lo demás. Así que bueno, esperemos a ver si hay indicios de que esto mejore, porque... A ver, yo creo que una vez ya han llegado a esta tregua y de hecho creo que ha habido un montón de noticias que indican, no está probado, pero que básicamente Estados Unidos pidió a Pakistán que hiciera algo para poder salvar la cara y poder parar esto. Eso parece bastante claro, ya veremos en el futuro, porque Estados Unidos obviamente la Casa Blanca lo ha desmentido, pero todos los indicios hacen pensar, se han reforzado los lazos con Pakistán hace poco, que sea justo Pakistán. Bueno, todo hace pensar que ha sido Estados Unidos actuando a través de Pakistán para no perder, y realmente yo creo que lo único que hace falta es algo que permita a Estados Unidos de forma interna y a Trump vender esto como una victoria y hacerlo de forma inequívoca. ¿Cómo se puede hacer eso? No lo tengo muy claro porque apertura total de Hormuz, como tú dices, es algo que ya se tenía antes de empezar a bombardear. Entonces es un poco absurdo que lo que se logre sea nada más abrir Hormuz cuando es algo que ya se tenía. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Destrucción total del programa nuclear? No creo que... No veo a los iraníes. Sí, o sea, ¿cómo le estás pidiendo cosas maximalistas que, te digo, no van a querer soltar? Y los iraníes ahora tienen la ventaja estratégica de decir,
No, ok, seguimos como seguimos, que la economía mundial siga sufriéndola y si Estados Unidos escala un poco, lo único que hace falta que Irán necesita es un dron de 300, de 3.000, 30.000 dólares, no me acuerdo bien cuándo era, que cruce y que impacte con una de las ciudades un barco. Ya está, ya con eso frenan los mercados y la economía y la situación sigue estando a su ventaja. Es que es la Y ya están, asimetría. y como hemos dicho antes, ya están muy fastidiados Irán. O sea, ya les han bombardeado, les han destruido la armada, les han destruido la aviación. Ya de perdidos al río desde su punto de vista. Entonces yo es que no veo muy bien. Y para Irán, la mera sobrevivencia del país ya es una victoria fuertísima. O sea, es que de verdad lo digo una y Bueno, otra del vez, país, del los régimen. americanos, sí, sí, del régimen de las instituciones, pero inclusive que quiten una que otra persona, es que no veo a la Guardia Revolucionaria perdiendo el poder que ha logrado consolidar estas últimas 4 o 5 semanas. Es impresionante. Un régimen que parecía que estaba al borde, ahora está súper entrenched con ese sentimiento de rally around the flag, ¿no? Cuando tienes un enemigo externo, la población... Es probable que esté más fuerte ahora mismo el régimen iraní de lo que lo estaba hace 4 semanas. Sí, no, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Y yo creo que te digo, otro ejemplo de cómo no hay un entendimiento o no se escucha a los expertos en las salas donde más importan, porque estoy seguro que hay gente que le diría a cualquier presidente ahora mismo, Irán está al borde, hay que seguir presionando económicamente, apoyar a los opositores, crear una narrativa positiva. Si vas e intervienes, sí, o sea, yo creo que Estados Unidos también se fue mucho con la idea de lo bien que le salió la operación en Venezuela en términos operativos, que oye, Claro. pudo haber, ese halcón pudo haber caído ya, olvídate, pero que le haya salido bien esa operación, pues creo que le dio muchísimo a Trump, ¿no? Ese sentido de, me va a salir igual. Netanyahu también le vendió la idea perfecta y Trump ni siquiera contrastó. Mataron a Jamenei el primer día de la operación. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que no calcularon es que matar a Jamenei no valía. O no valía solo con eso. Pero honestamente, Nico, yo no sé quién les vendió la idea de que iba a funcionar. En plan, el régimen iraní, con el antagonismo que tiene contra Estados Unidos, no se iba a desintegrar tan fácilmente si no tienes un opuesto con la fuerza bruta, porque si la gente a lo mejor quiere un cambio, pero las pistolas las tiene la Guardia Revolucionaria y se ve que es un grupo consolidado, que no se iba a caer como el régimen venezolano así. Entonces, ¿quién les dijo, oye, sí, date y esto se cae, ¿no? Los kurdos, ¿no? Se habló que los kurdos tal, sí, pero 2 semanas después que el conflicto ya había empezado, ¿no? Estas preparaciones tienen que haber estado ahí desde hace rato para que sí se abra un segundo frente. Entonces, no sé. Se entiende, se dice, se rumorea y eso ya nos hace hablar del gran actor del que no hemos hablado, que es Israel, que fue Israel el que les convenció, que el Mossad convenció a Estados Unidos de que el cambio de régimen era posible, que esto iba a pasar como en Venezuela y que se les hizo caso. Y que de hecho Israel parece empeñado en hacer todo lo que esté en su poder para hacer que esta tregua no aguante y que siga la guerra, porque no sé si al país o a su régimen también, porque en el caso de Israel a mí me parece correcto hablar de régimen, sobre todo teniendo en cuenta cómo es la situación con Netanyahu, les interesa que continúe la guerra, entonces van a hacer todo lo posible para que la tregua no se mantenga. Total. Es que aquí los objetivos estratégicos difieren mucho en lo que quiere Israel y lo que quiere Estados Unidos. Hay cosas que sí coinciden, pero cosas que no. Y Netanyahu es el momento perfecto para la expansión. Lo vemos en el Líbano, ¿no? Está creando estas zonas de buffers, como dices, como zona de amortiguación, de seguridad. Ya tiene los altos de Golán. Bueno, Gaza está bajo las ruinas. Ya nadie habla de Gaza, pero Gaza está debajo de rocas. Y ahora parece que tiene el mismo modelo, quiere hacer exactamente el mismo modelo en el sur del Líbano. Irán quiere apretar para que pues, un alto al fuego también involucre el Líbano y Netanyahu dice que no y oye, llevamos 2-3 días y siguen atacando el sur del Líbano. Entonces, como tal, el conflicto no es que esté parado, es que el foco está en otra zona, ¿no? Y sí. Pero tampoco entiendo muy bien cuál es la lógica, porque si siguen así van a acabar logrando que están ya en ello, que el Líbano sea un estado fallido, que ya un poco va camino de eso, y no creo que acaben con Hezbollah, francamente. O sea, es más fácil que acaben con el Estado libanés como Estado que acaben con Hezbollah como grupo terrorista. Yeah. Entonces, al final van a tener yo creo que van a acabar teniendo más inestabilidad en la zona de la que tenían antes, pero bueno. Mira, Nico, yo no estoy en la cabeza de Netanyahu, así que yo no entiendo tampoco lo que pasa por ahí. No, total, hace poco leí como cada guerra del Golfo empieza a sembrar las semillas del siguiente conflicto, ¿no? Lo que vimos en el 91, pues siembra de una manera la intervención americana de 2003,
lo que ocurre en 2003 con la guerra contra Irak también siembra un poco por qué Irán agarra tanta fuerza y logra consolidar tanto en la región sin tener un rival que era Irak, para lo que vemos hoy en día, ¿no? Y a saber todo lo que hemos estado viendo en 2023, 24, 25, lo que ocurra en 10 años o en 7, 8 años, ¿no? Con un Hamas que tampoco está erradicado, con un Hezbollah, como bien tú dices, que tampoco está completamente erradicado. Y si el Estado libanés se rompe o no tiene la suficiente fuerza o coerción, ¿quién va a sustituirlo, no? Es claro, ¿no? Pero ¿cuál es la estrategia correcta también? Yo no la sé, ¿no? Pero claramente bombardear zonas civiles indiscriminadamente como lo lleva haciendo Israel no es la manera, ¿no? Y está llevando la región a un caos absoluto, ¿eh? Pero volviendo a política americana, hay muchos que están hasta arriba de Netanyahu y que también dicen, estamos ahí en Irán por culpa de Netanyahu, y puede que también esto haya un rompe político con el movimiento y, oye, los políticos escuchan a su base electoral, entonces también podría ser un resultado de lo que estamos viendo. Tiene elecciones en octubre, que no se nos olvida, ¿eh? Sí. A saber si van a tomar lugar. Otra pregunta que no estoy seguro, Nico. Y todo esto ya por cerrar, porque queremos dejar también tiempo porque ya comentaremos a esto en un futuro episodio de una forma más elaborada y con un invitado que nos pueda dar claves anticipadas. En todo esto, la Unión Europea, ¿qué está? ¿Deeply concerned o solo concerned? Es que es otro tema a explorar. De hecho, Aramis lo tocó con un autor de un libro que se llama El continente atrapado, el continente comprado, y tocaban ese tema, ¿no? Cómo es un ejemplo más de la irrelevancia geopolítica que tiene el continente europeo, ¿no? No es que no tengan los medios, no es que no tengan el dinero, es que simplemente no tienen la cohesión política de actuar, ¿no? Con 27 prioridades políticas y pues claramente un foco de tensión en Ucrania-Rusia, ¿no? No tanto en el Golfo Pérsico. Y si aparte tu aliado hace una acción así que va a repercutir tanto en tu economía sin siquiera consultártelo y luego te trata de obligar para que te metas, en plan, es que entiendo también a los líderes europeos diciendo no, pero eso tendrá repercusiones fuertes, ¿no? Es que es meterse en temas que ahora mismo no creo que a nadie, ni siquiera a Trump, le venía bien. El único que gana de lo que vemos ahora en esta guerra es Netanyahu, de verdad. Pero bueno, igual uno de los primeros pasos para que Europa empiece a tener una voz diplomática de verdad, incluyendo en Irán, sea que hoy haya un cambio en Hungría, que es posible. Sí. Oye, otro tema de los principales de la semana, ¿eh? Bueno, todavía no sabemos, las urnas No. cerrarán en unas horas y pues creo que mañana, Nico, sabremos si Víctor Orbán se mantiene en el poder, llevando ya pues la consolidación del movimiento liberalista anti-integración europea, o si hay un cambio. Que no se nos olvide que en Eslovaquia sigue habiendo un peón ahí Bueno, anti-Europa. pero Fico no es Orbán. Es un tipo Sí. extraño, pero no es Orbán. No, total. Oye, Nico, pues qué gusto tocar el tema de una manera un poco más rápida, ¿no? Más comentario. Ya haremos más episodios más en concreto. Para aquel oyente que está ahora escuchando y tal, tenemos el siguiente pensado en tocar esto, ¿no? Los límites del modelo iliberal, hablar de la iliberal internacional, porque no es que Orbán esté solo, ¿eh? Hay una conexión ideológica ahí entre J.D. Vance, que estuvo también en Hungría hace 3 días, Están todas interferencia electoral. Interesante diciendo, interferencia electoral de Bruselas, él estando literalmente en una campaña, ¿no? Pero sí, Nico, muchos temas que tratar y bueno, aquí en Warrior lo trataremos de hacer. Efectivamente, gracias a los que se han conectado y a los que nos vean más tarde, pues nada, que disfruten de esta pequeña charla. Nos vemos muy, muy pronto. Un saludo a todos.